Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión estamos con Adolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Rodolfo, perdón, te dije Adolfo, creo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, gracias y a la oportunidad de poder compartir contigo y las personas que nos ven, ¿no? Estos temas importantes que se están apareciendo en el país. Ujú. En esta ocasión vamos a analizar un tema vinculado al Congreso. No es exactamente un proyecto de ley, pero es muy importante en la coyuntura en la que nos encontramos en este momento, ¿no? En esta convulsión social y esta crisis política de la que parece que no podemos salir hasta ahora. El Congreso aprobó en la madrugada del lunes una resolución que levanta la prerrogativa de antejuicio político a Pedro Castillo por la comisión flagrante de delitos y declara haber lugar a la formación de causa penal. Esto fue aprobado con 67 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones. Digamos, en la práctica lo que hace esto es levantarle el derecho a antejuicio que tiene el presidente Castillo, como tienen otros funcionarios, según el artículo 99 de la Constitución, ¿no? El antejuicio político supone que los funcionarios no pueden ser procesados en el Poder Judicial sin antes haber sido sometidos a un procedimiento preliminar previa denuncia constitucional con las debidas garantías de todo proceso ante el Congreso de la República, donde se determinará si existen indicios o elementos de juicio suficientes que hagan presumir la comisión de un delito. Bueno, el Congreso, en la madrugada del lunes, decidió levantarle esta prerrogativa de antejuicio a Castillo como presunto autor en flagrancia de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La motivación era, bueno, el autogolpe del 7 de diciembre, todo lo que eso implicó, la orden que Castillo dio de que se cerrara el Congreso, de que se intervinieran instituciones autónomas, e incluso su intento frustrado de asilarse en la Embajada de México. El problema de esta resolución es que no existe un procedimiento de levantamiento de antejuicio para el caso de que un presidente sea detenido en flagrancia. Entonces, a pesar de no haber un procedimiento, se hizo este levantamiento por un caso en flagrancia. Entonces, hay quienes dicen que aquí no se ha respetado el debido proceso y quienes defienden también la resolución diciendo que como se trata de salvaguardar un bien superior, como el sistema democrático peruano que estaba en riesgo a raíz del golpe, el procedimiento ya no es tan importante, que pasa a un segundo plano. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre este tema tan espinoso? Bueno, en principio creo que durante estas últimas semanas, creo que los peruanos hemos sido testigos de una serie de hechos que han llegado a esta situación de grave convulsión social, ¿no? Y es importante, creo, tener en cuenta el contexto en que se da esta resolución legislativa que estamos comentando, ¿no? Sin duda han ocurrido una serie de hechos que han ido más cada día consolidando eh, el involucramiento del expresidente Pedro Castillo, no solo con su incompetencia como gobernante, sino con actos de corrupción que lo han vinculado, que lo vincularon a él directamente, ¿no? Donde tenemos familiares de él prófugos de la justicia, ex altos funcionarios prófugos de la justicia, donde están procesados familiares, funcionarios de su entorno más cercano, y que dan cuenta de una vinculación o una participación presunta de él en actos delictivos. Sin duda, este contexto hace que sea eh, imposible, imposible que él continúe en el cargo de presidente de la República. Ya hacía evidente que estos graves cuestionamientos hacían inviable su permanencia en el cargo. Este es un poco el contexto, ¿no? Sin duda también el Parlamento por su parte tenía la responsabilidad de poder brindar una salida constitucional a esta crisis. Lamentablemente había una falta de consenso, ¿no? Se vieron explorando una serie de alternativas, desde mociones de vacancia, exhortaciones a la renuncia, acusaciones constitucionales, inclusive regulaciones de la suspensión temporal del presidente, modificaciones constitucionales relacionadas a ampliar los supuestos para poder procesar a un presidente de la República en ejercicio. En fin, una serie de opciones que no lograron tener un consenso. Es un poquito el contexto político y de crispación y de convulsión que hoy vivimos, que más o menos
nos permiten tener un conocimiento, un acercamiento o una aproximación más clara a lo que estaba pasando y entender también esta resolución legislativa. Sin duda, obviamente, el develamiento de una serie de hechos que involucraban al presidente de la República determinaron seguramente la decisión que creo que nadie cuestiona, que es un golpe de Estado. Es una ruptura del orden constitucional. Ruptura de orden constitucional que tiene no solamente una connotación de infracción constitucional, sino también tiene una connotación penal, que como bien ha hecho la Fiscalía, puede configurar como rebelión, el delito de rebelión, o eventualmente, alternativamente, el delito de conspiración para la rebelión, inclusive otros ilícitos penales que también concurren. O sea, desde ese punto de vista, creo que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, ha actuado de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y ha formulado las denuncias que corresponden. Dicho esto, sin duda, esta resolución no puede ser entendida sin el hecho de que ante una situación de flagrancia de un golpe de Estado, sin duda el Parlamento tenía que tomar algún tipo de acción. Obviamente las acciones que puede tomar el Parlamento deben estar de acuerdo a la Constitución y su reglamento. Y como tú bien has dicho, en el tema del antejuicio, que es una prerrogativa procesal que no solamente tiene el presidente de la República, sino que tiene otros altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución, consiste en que estos altos funcionarios públicos, para ser procesados penalmente, requieren la autorización del Congreso en base a un procedimiento donde se garantiza el derecho a la defensa, el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces ya se está regulado en el reglamento del Congreso. Hay un procedimiento. Sin embargo, esta prerrogativa procesal que regula el proceso del antejuicio, no se ha previsto la posibilidad de un supuesto de delito de flagrancia. No se ha puesto en ese supuesto. Hay un Entonces, vacío ahí, ¿no? hay un vacío. Entonces, no había un procedimiento para. Y eso se advirtió también en otras situaciones anteriores. Ha habido también esa reflexión y se llegó a la constatación de que efectivamente hay un vacío. Ahora, sin duda, ese vacío procesal respecto a cómo actuar respecto a los funcionarios que han cometido un delito en el ejercicio de la función y que ha sido advertido de manera flagrante, como es el caso del golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo, sin duda nos pone a relieve de que no hay un procedimiento. Entonces, ¿qué hacer ante este procedimiento? En principio, creo yo que esta resolución, sin duda, lo que está planteando o acordando es exonerar del proceso del antejuicio al presidente de la República. O sea, es exonerarlo, levantar el procedimiento de antejuicio, es decir, no se le aplica el procedimiento de antejuicio cuando hay un delito cometido en ejercicio de la función de manera flagrante. Pero eso se lo Eso han es inventado, ¿no? Eso no hay bueno, ninguna norma. no hay una norma, pero sin embargo hubiera merecido, y eso es el tema que creo que nos debe motivar una reflexión, es que esa resolución debe tener una mayor motivación, porque si te das cuenta, el tema de la flagrancia, el tema que no hay un procedimiento establecido, el tema de la necesidad de poder adoptar una medida de este tipo o este procedimiento célere ante una flagrancia, no es parte de la disquisición o la argumentación jurídica o la fundamentación jurídica que está en la resolución. Solamente tiene un párrafo y hacen referencia a la flagrancia, pero no hacen ningún fundamento jurídico que explique o justifique un procedimiento de esta naturaleza, o este procedimiento tan célere, donde inclusive se ha prescindido, como han dicho algunos abogados, prescindido inclusive del derecho a la defensa. Más aún, inclusive por los medios de comunicación hemos tomado conocimiento que el abogado de entonces del expresidente Pedro Castillo habría inclusive solicitado ejercer el derecho de la defensa. Y aparentemente, no lo sé, pero no está verificado, pero en todo caso es el dicho del abogado de la defensa de Pedro Castillo en ese momento, aparentemente no se le permitió o no se tuvo un pronunciamiento al respecto. Eso sería cosa de ir verificándolo. Pero en todo caso, dice que él solicitó formalmente el derecho de ejercer la defensa. Y aparentemente no
no fue accedido ese pedido. Entonces, este tipo de falta de motivación, sin duda, va a traer problemas, porque de alguna manera, obviamente, la defensa de Pedro Castillo acudirá a la justicia constitucional y verificarán la constitucionalidad o no del procedimiento seguido a Pedro Castillo respecto a este levantamiento del antejuicio. También hay voces que han dicho, por ejemplo, que esta figura se asimila a lo que existía con respecto a la inmunidad parlamentaria, que es el caso de la flagrancia también, pero de delitos comunes, sino en ejercicio de la función, que lo ponían a disposición del Congreso y ellos autorizaban el levantamiento de la inmunidad. Eso, como sabemos, ahora ya la figura de la inmunidad parlamentaria ya no existe, fue derogada por una reforma constitucional, entonces, o fue eliminada por una reforma constitucional. Entonces, pero algunos quieren asimilar también esa posibilidad. Y yo creo que es importante respetar el debido proceso para evitar cuestionamientos. Más aún cuando en este caso, e inclusive ya se está adquiriendo de repente connotaciones hasta internacionales, porque hay países obviamente afines ideológicamente al expresidente Castillo que están también haciendo comunicaciones, pronunciamientos a nivel internacional, e inclusive el embajador de México visitó a Pedro Castillo en el lugar donde está recluido, etc. Entonces ya adquiere otros visos, inclusive el presidente colombiano había pedido hasta medidas cautelares a través de los organismos supranacionales, y de repente la defensa de Pedro Castillo va a querer invocarlos también. Entonces es importante el respeto y ser muy escrupuloso. Yo sé que hubo una necesidad política también que también hay que tomar en cuenta, que es el hecho de que Pedro Castillo está con una detención preliminar que vence el día de mañana y que podría salir en libertad y obviamente podría asilarse en la embajada de México, porque ya es público y notorio que el gobierno mexicano pretende concederle dicho estatus. Entonces, obviamente, sería una forma de rehuir a la persecución de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí es una necesidad y por eso es justamente han justificado la emisión de esta resolución. Inclusive la resolución en los considerandos hacen referencia Señala, ¿no? El pedido de a asilo. ese hecho fáctico que también lo ha tomado en cuenta el día de hoy la sentencia que confirma la detención preliminar, en el sentido que era notorio, público y notorio, que iba a solicitar un asilo político y que eventualmente se le iba a conceder. Por eso que de alguna manera era Peligro de una fuga, forma, ¿no? era un peligro. Ahora, es importante analizar si la solicitud del derecho al asilo puede tener la connotación de una forma de rehuir de la justicia, un peligro de fuga, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también va a ser materia de reflexión, porque el hecho de ejercer este derecho de solicitar el asilo puede constituir de por sí una actividad que perturbe la actividad procesal de un juicio. Eso también tiene que ser materia de valoración, ¿no? Entonces yo creo que todos esos componentes son los que han determinado esta resolución legislativa, que ha sido visada por el oficial mayor, por el director general parlamentario, lo cual supone que ha habido un análisis jurídico del caso. Pero en todo caso, lo que hubiéramos esperado es una mejor motivación. Esperemos que esa justificación, porque recuerden que también luego de emitirse esta resolución, la fiscal de la Nación ha presentado la denuncia formalmente, constitucionalmente, al Congreso por estos hechos. Y el Congreso, la subcomisión de acusaciones, ha dictaminado que hay una sustracción de la materia porque haya habido un pronunciamiento en el sentido del Congreso, en el sentido que se levanta el antejuicio, o sea, que se exonera el antejuicio por una situación de flagrancia. Esperemos que en el dictamen que emita la subcomisión de acusaciones haya un razonamiento Una buena jurídico más a motivación. detalle, claro, para que en el momento de que estoy seguro que se cuestione esto a nivel de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional por parte de la defensa de Pedro Castillo, tengamos la argumentación necesaria para poder evitar algún pronunciamiento que pueda cuestionar
en la emisión de esta resolución legislativa. Esperemos eso, ¿no? Creo yo que esa es un poco la reflexión que nos motiva. Yo entiendo la necesidad política, entiendo que también hay como tú me bien has dicho, ya dicen algunos, hay un fin superior, ¿no? Un fin superior, que es prevalecer el orden democrático. Y el país tiene que tener una conducta ejemplar frente a estos intentos, frente a este intento contra la consumación de un golpe de Estado. Eso no puede ya pasar inadvertido, pasar incólume ante la sociedad peruana. Tiene que merecer una sanción ejemplar, pero hay que siempre acompañarla de una Debido mejor proceso. un debido proceso, porque creo que es innegable la, la, el acto de Pedro Castillo al margen del orden constitucional y que no solamente debe ser sancionado con una infracción constitucional, sino también como un delito, porque no se puede permitir ya más estas rupturas de orden constitucional y sobre todo en un contexto, como te dije, donde él se sintió acarrolado porque ya la moción de vacancia, según su entender, estaba ya alcanzando los votos y no le quedó otra opción que patear el tablero. Eso no podemos permitirlo en un sistema democrático que debe buscar fortalecer sus instituciones y no buscar estas medidas de rehuir de la justicia a través del ejercicio abusivo del poder y querer impulsar un golpe de Estado. Ahora, esta resolución llega poco después de otra decisión que ahora también está en entredicho, que está cuestionada de parte del Congreso, que fue la vacancia, ¿no? La vacancia de Pedro Castillo se está cuestionando desde el lado de la defensa del expresidente porque no había una moción de vacancia, tampoco hubo derecho a la defensa y no se siguió el procedimiento regular. ¿Qué opinas de ese argumento Bueno, contra esa decisión? Bueno, efectivamente, bueno, la sucesión de hechos fue tan rápidos en ese momento que inclusive cuando se convocó o se adelantó la sesión plenaria, creo que la mayoría pensábamos que se iba a ver también la moción de vacancia Que ya estaba lista. tercera, Ajá. y ya estaba prevista, estaba citada, etcétera, etcétera. Entonces ya se había cumplido con el procedimiento regular Se le había y dado derecho estaba a la defensa vinculado también, que no también. había seguido, ¿no? Claro. Entonces, él, en ese caso, ya estaba expedito para votarse. Y estoy seguro que con todos estos desenlaces hubiera sido aprobado, hubiera alcanzado los 87 votos. Además de la solidez de esa moción de vacancia que estaba relacionada con una denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación sobre actos de corrupción que vinculaban a Pedro Castillo. Pero, sin embargo, se optó por una moción, bueno, no una moción, por un acuerdo de declarar de vacar por hechos relacionados con el golpe de Estado y efectivamente tampoco se cumplió con el procedimiento que tiene que seguirse ante un pedido un pedido de vacancia. En principio, pues no había moción. Entonces, yo creo que ahí también habrá que tomar en cuenta el tema de la flagrancia, porque había un hecho evidente, ¿no?, de un golpe de Estado, y frente a esa situación también el Congreso no podía mantenerse inerte, tenía que tener una respuesta jurídico y política, y la tuvo de forma inmediata. Sin duda, estas aristas, la falta de una moción, la falta de un derecho a la defensa, pero yo creo que ahí el tema es mucho más discutible también, porque hay un hecho evidente, ¿no es cierto? No se podía no se podía dilatar más la decisión. En fin, estos temas de urgencia y excepcionalidad seguramente van a ser evaluados porque seguramente la defensa de Pedro Castillo va a cuestionar la vacancia, va a cuestionar la resolución legislativa que levanta el antejuicio o exonera el trámite del antejuicio, y ante eso se va a anteponer seguramente eh, fines constitucionales relevantes, como el hecho de prevalecer o restablecer el orden democrático que fue irrumpido de manera evidente, manifiesta, de manera flagrante, frente a un procedimiento, a los procedimientos parlamentarios relacionados con el debido proceso. Van a tener que sopesarse y seguramente la justicia constitucional va a tener un pronunciamiento sobre esta materia, ¿no? Y eventualmente también, inclusive, la defensa podría acudir a los organismos internacionales, ¿no?, a través de A la medidas Corte cautelares, Interamericana.
Ujú. Entonces, así es. Entonces, esto tiene mucho todavía por discutirse, ¿no? Ujú. Bueno, lo que a mí me parece es que la crisis política llegó a tal punto que nos ha puesto frente a escenarios que nunca habíamos tenido y que no estaban previstos por nuestras normas, ¿no? Entonces se están resolviendo, digamos, dada la urgencia de los casos que se presentan, y esto va a ser motivo de análisis y de nuevas resoluciones, me imagino, de otros órganos del Tribunal Constitucional, quizás llegue, como señalan los organismos internacionales, y se verá, digamos, también demuestra la urgencia de reformar, ¿no? El capítulo de la parte política de la Constitución, de la relación entre poderes, e incluso el Código Penal, ¿no? Que también parece que a veces es insuficiente. Con el tema de la rebelión y la conspiración ha habido mucha discusión sobre si lo que hizo Castillo se ajusta o no. Entonces ahora está en grado de tentativa. Entonces todas estas cosas se tienen que revisar poco a poco, y vamos a ver que sí, estamos en una situación muy complicada en estos días, que no sabemos cuál va a ser la salida. Hay mucha conflictividad social en todo el Perú, y nada, vamos a estar atentos a ver qué pasa, y vamos a seguir de cerca también qué hace el Congreso, ¿no? Que ahora, digamos, tiene la pelota en su cancha con el tema del adelanto de elecciones. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación, como siempre, y gracias a todos los que nos siguen. Hasta la próxima. Hasta luego y siempre a tus órdenes.